Ni Kimetsu no Yaiba, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Kimetsu no Yaiba. El viaje silencioso. Capítulo 35. Destructor de demonios. Punto de vista de Seiji. Prefiero ver a un cerdo intentando trepar un árbol. Mira hacia otro lado entonces, nadie te obliga a mirarme. Dijo Shinobu mientras lo hacía, lo que fuera que estaba haciendo con su espada. Se movía con la gracia de una pluma, pero estaba claro que la espada era demasiado pesada para ella. El acero que sostenía en la mano hizo que perdiera el equilibrio. Era un espectáculo horrible. ¿No puedes volver a practicar con una espada de madera? Pregunté con voz esperanzada. Shinobu no era una chica débil, simplemente era normal, aunque estaba rodeada de fenómenos de la naturaleza. Tenía la fuerza que se esperaría que tuviera una niña de 13 años. Podía coger la espada y blandirla, un civil ni siquiera notaría el problema, pero un ojo entrenado podía ver que la espada era pesada para ella. No era lo suficientemente fuerte para blandirla, y mucho menos para cortar una cabeza. Ella simplemente no estaba destinada a ser espadachín. ¿Por qué no practicas tú con una espada de madera? Dijo mientras realizaba movimientos similares a los de su hermana. Deja de mirarme. Sinceramente, me gustaría poder hacerlo, pero al verla intentar blandir la espada en vano, supe que había una gran posibilidad de que se lastimara. Mis ojos estaban fijos en su figura mientras practicaba. Podía predecir cuándo y dónde iba a ocurrir un accidente al leer su cuerpo y la espada que sostenía en su mano. En poco tiempo, me di cuenta de que tenía razón, ya que la katana salió volando de su delgado dedo. Entré en acción y, usando el concepto de respiración de trueno, cubrí la distancia en un instante. También me moví antes de que realmente sucediera, así que llegué justo a tiempo de atrapar la espada antes de que cayera sobre ella y rozara su pálida pierna. Ella se sonrojó y miró hacia otro lado. Gracias. Sabía que no sonaba porque le faltaba el aire que salía de la boca, pero podía leer sus labios. De nada. ¿Me escucharías ahora? Pregunté. Frunció los labios y sus grandes ojos redondos me miraron. No tenían pupilas y parecían los ojos de un insecto, pero eran hermosos. No. Creo que esta es una gran oportunidad para dar todo lo que tengo, sabiendo que tú me salvarás si me equivoco, dijo bajo mi mirada llena de incredulidad. Me quedaré con esto, dijo y tomó la espada de mi mano. Pasó a mi lado para poder seguir practicando por su cuenta. Suspiré. La observé desde cerca, intentando aconsejarla lo mejor que podía y al mismo tiempo salvarla cuando se equivocaba. Pasó una hora y ya no pude aguantar más. Sabía que debía dejar que ella encontrara su propio camino, pero era insoportable. Fue algo muy especial ver a alguien que sabía que sería increíble desviarse de su camino. La mayoría de las personas no lo entenderían, ya que la mayoría de las personas no tienen ojos como los míos. Lo más parecido a lo que podría compararlo es ver a alguien comerse un burrito por el medio. Simplemente no se suponía que se hiciera así. Entonces le dije, te estás esforzando demasiado para ser como tu hermana. Dejó de practicar y me miró. Gotas de sudor caían por su rostro de muñeca y se arrastraban por su piel perfecta. Sé que la admiras profundamente, pero no eres tu hermana y nunca lo serás. Tienes que dejar de intentar imitarla, dije. Ella frunció el ceño, pero ella es una Ashira, sí yo, sí, pero tú no estás bendecida físicamente como ella, la interrumpí y ella apretó el puño con frustración. Ella sabía que su cuerpo no era fuerte como el de su hermana. Era pequeña y débil. Esa ha sido su mayor inseguridad. También necesitas encontrar áreas en las que estés bendecida. Puedo ver algo especial en ti, Shinobu, solo necesitas aprender a ver eso también, dije con sinceridad. Esperaba que esta vez mi voz no sonara estoica. Ella permaneció de pie en su lugar por un largo tiempo mientras reflexionaba sobre mis palabras. Luego me miró a los ojos y me preguntó, dime, ¿qué debo hacer? Me encogí de hombros y dije, no lo sé. Eso lo tienes que averiguar tú. Pero tengo un consejo que darte, y me puse un dedo en la barbilla. Shinobu se animó, con ojos expectantes. En primer lugar, aunque eres pésimo blandiendo tu espada, no tienes problemas para apuñalar, así que deberías pulir esa zona, dije y ella frunció el ceño pensativa. Pero solo puedes matar a un demonio cortándole la cabeza. ¿Quién lo dice? Pregunté, ¿el rey demonio? ¿El dios todopoderoso? ¿Yorichi? Sacudí la cabeza y dije, donde hay voluntad, siempre hay un camino. Si quieres matar a un demonio lo suficiente, no deberías tener problemas para encontrar formas de matarlo. ¿Cómo usar veneno?, dije mientras reprimía una sonrisa.
¿Veneno? Pero los demonios tienen una gran capacidad regenerativa, el veneno no funcionaría con ellos a menos que sea un Ui. Hizo una pausa, sus ojos redondos se abrieron en una comprensión silenciosa. Sí, ¿y si esos venenos tienen flores de glicina? Recuerden, no fue una espada la que provocó la caída de Muzan y Douma. Era veneno. Luego, el silencio persiste mientras ella se sumerge en sus pensamientos. Estaba poniendo a prueba la teoría que se le había ocurrido, argumentando en contra y apoyándola. Me quedo con esto, dije y lentamente le saqué la espada de la mano. Ella estaba demasiado absorta en sus pensamientos como para darse cuenta. Parece que has descubierto algo, te dejo con tus pensamientos, dije y me alejé de ella. En el momento en que me di la vuelta, mis labios se estiraron en una sonrisa burlona. Esto debería ayudarla a descubrir su estilo de lucha antes de lo que lo hizo en el canon. Aunque era cuestionable, creo que hice lo correcto. Paseé por el recinto para disfrutar del día. Pensaba en lo que iba a hacer en ese momento, pero mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando Raven aterrizó en mi cabeza. Oh, hola princesa, ¿cómo has estado? Le pregunté y le acaricié la cabeza mientras ella se ponía cómoda en mi cabello. Ella acarició mi dedo con la nariz durante unos segundos antes de recuperarse rápidamente. Sus ojos se volvieron inexpresivos y me dio unos golpecitos en el cuero cabelludo. Parpadeé, ¿hay alguien para mí? Raven dijo que alguien me estaba esperando afuera de la mansión. Inmediatamente me dirigí hacia la entrada principal de la mansión de las flores y fue entonces cuando me lo encontré nuevamente después de mucho tiempo. Hattori. Un breve resumen para quienes lo olvidaron. Hattori Kanezuka fue el herrero que creó mi espada y me la entregó. Corrí hacia él y le hice una reverencia cuando lo alcancé. Tenía una gran sonrisa en su rostro que pude ver a través de su máscara. Parece que no fui el único que se alegró de que nos volviéramos a encontrar. Ja 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 ja, mírate ahora, muchacho. Ya eres una Sirah en 2 meses, dijo con orgullo y me sorprendió al rodearme con sus brazos. Él me dio un abrazo. Es bueno verte de nuevo también, dije mientras me soltaba. ¿Pero qué te trae por aquí? Oh, ¿no te lo han dicho? Cada Asirah recibe una nueva espada hecha de mineral escarlata de la más alta calidad. Esta espada será excepcional, a diferencia de la que te hice antes. Luego me mostró la espada que llevaba en la espalda. Era una réplica exacta de la mía en cuanto a tamaño y longitud, pero pude notar inmediatamente la diferencia cuando la sostenía en mis manos. Estaba perfectamente equilibrado, sin defectos. Sin decir otra palabra, saqué la espada de su vaina y quedé atónito al ver la perfección de la hoja. Esto es, las palabras se quedaron atrapadas en mi boca mientras sacaba completamente la espada. Lo primero que noté fueron los grabados al comienzo de la hoja. La palabra destructor estaba escrita en kanji. En el lado opuesto también estaba escrito demonios malvados. Póngalos juntos y significaría destructor de demonios malvados. El filo perfecto de la hoja reflejaba la luz del sol en mi rostro. Era casi cegador. Una verdadera obra maestra, dije asombrado. Mis ojos captaron cada pequeño detalle de la hoja y coincidieron con todo el significado de la palabra. Podía sentirlo. Esto fue todo, esta era la espada que acabaría con todo. Capítulo 36. Pipí. Punto de vista de Seiji. Ella es hermosa, ¿no? El movimiento de sus labios me devolvió al mundo real. Sí, dije y me maravillé mirando la espada por última vez antes de envainarla. Es uno de los mejores trabajos que he hecho en toda mi vida, admitió con una sonrisa. He estado practicando para hacer un Orochi, así que debería ser mejor que el anterior también en diseño, no solo en calidad. Gracias por todo tu arduo trabajo. Va. No es nada. Somos nosotros quienes deberíamos estar agradeciéndote. Estás luchando en la guerra por nosotros y manteniendo a todos a salvo. Escuché que incluso mataste a una luna inferior, así que gracias, dijo. Oh, y hablando de espadas, ¿cómo está la que te hice? No has venido a verme para que la repare y supuse que era porque has estado inactivo. Pero eso no es cierto, así que ¿por qué no has venido todavía? ¿Tienes otro herrero que repare tu espada? En realidad, la espada nunca ha necesitado reparación. El único daño que ha sufrido hasta ahora han sido algunas astillas que he podido suavizar yo mismo con una piedra de afilar, dije. Debido a mi movimiento perfecto y mi dominio superior sobre la espada, no ha habido ningún caso en el que haya roto mi espada o la haya dañado gravemente. No era algo que se notara, pero es lo que me distingue de otros espadachines. Si aprendes a cortar a la perfección en todo momento, tu espada sufrirá menos daños. Ja. Te llamaría mentiroso si fueras cualquier otra persona, dijo Hattori con una sonrisa.
Claramente también sabía la habilidad que se necesitaba para no dañar la espada en cada pelea. Ahora que he hecho lo que vine a hacer aquí, creo que es hora de irme. ¿Tan pronto? ¿Qué tal si nos sentamos a tomar el té primero? No, el deber me llama en este momento. Todavía tengo mucho trabajo que hacer, como entregarle una nueva espada a la Sira del Viento. Bueno entonces, dije y guardé el Odachi antes de hacer una reverencia en ángulo recto, gracias una vez más. Hattori sonrió bajo la máscara. Te deseo todo lo mejor en tus futuros proyectos, chico. Tú también. Hattori se dio la vuelta y se alejó de la mansión de las flores. Vi su imagen desaparecer en el horizonte y volví a entrar en la mansión. Ahora he recibido mi espada Asira. Supongo que eso significa que finalmente es hora de continuar mi viaje nuevamente. Ha sido divertido. Al día siguiente. ¿No podrías quedarte unos días más? Detente Shinobu, él también es una Asira, ahora tiene su propio deber que cumplir. Sonreí cuando las dos hermanas se pararon frente a la mansión de las flores para despedirme. Estaba completamente equipado con mi uniforme de Demon Slayer junto con mi nueva espada, completamente listo para enfrentar todo el mal del mundo una vez más. Tu hermana tiene razón, Shibi. Además, unos días más no harán ninguna diferencia, solo harán que sea más difícil decir adiós en algún momento, dije y la niña tenía un saludable rubor en su rostro cuando la llamé Shibi. Fue un apodo que le puse porque Shinobu puede ser un nombre difícil de pronunciar y ella no puede hacer nada al respecto porque me gané el derecho de forma justa en Hanafuda, juegos de cartas japoneses. Kanae solo sonrió burlonamente, viendo a su hermana sonrojarse y todo. Buen viaje, Seiji. Y usted también, señora Kanae. Te dije que no tenías que llamarme así. Lo siento, se me quedó grabado porque todos en la mansión te llamaban así, dije. Asegúrate de visitarnos nuevamente cuando tengas tiempo, dijo y asentí. También te deseo seguridad en tu viaje, dijo Shinobu, pero luego sonrió levemente, pero no demasiado segura, tal vez sufras algunas lesiones de vez en cuando que te obliguen a regresar. Shinobu. Gracias por su hospitalidad hasta ahora, dije y me di la vuelta antes de salir de la mansión. Fue divertido pasar tiempo con las hermanas Kocho, pero ahora esa parte de la vida tiene que terminar. Era hora de terminar nuevamente con la vana existencia de los demonios. Después de caminar unos minutos, la mansión ya había desaparecido bajo el espeso bosque. Miré hacia el cielo y vi a Raven volando sobre mi cabeza. Ella voló hacia abajo antes de hacer un nido en mi cabeza nuevamente. ¿Estás lista, Raven? Toque toque pausa a toque. Y eso fue sí en código Morse. Entonces comencemos. Seiji Shigan. Seiji Shigan. Seiji Shigan. Un demonio ha sido avistado en un pueblo ubicado al norte. Un demonio ha sido avistado en un pueblo ubicado al norte al lado del monte Kashmish. Encuentra al demonio y mátalo. Kau. Kau. Tercer punto de vista. Shinobu vio a Seiji irse y, si era honesta en su monólogo interno, lo iba a extrañar. Era comprensible, los últimos días habían sido extremadamente divertidos. Seiji era posiblemente el único amigo que tenía de su edad, así que, en cierto modo, se sentía como si un amigo de la infancia se estuviera alejando. Salió de sus pensamientos cuando finalmente él desapareció en el horizonte. Se giró hacia su hermana y la encontró sonriéndole burlonamente. Por alguna razón, Shinobu se sintió avergonzada de inmediato. ¿Te gusta, no? Dijo Kanae con una mirada cómplice. Me gusta era una palabra fuerte. También fue la palabra perfecta. Sí, a ella le gusta, ¿y qué? No, respondió Shinobu. No es así. Oh, nunca te había visto sonrojarte así ufufufufu, bromeó Kanae, eres tan adorable. Pero al menos sé que mi hermana sabe cómo elegirlos. Seiji es bastante guapo, ¿no? No solo eso, parece tener un buen carácter y es fuerte, dijo Kanae y luego hizo una pausa. Yo me movería rápido si fuera tú. Dije que no es así. Shinobu lo negó y resopló. No es tan grave. Después de todo, estaba en la edad en la que el amor que sentía podía cambiar como el clima. Un amor de la infancia no era algo tan serio. Lo que más valoraba era la amistad que tenían ahora. Además, ¿no estás tú también interesada en él? Le preguntó Shinobu a su hermana con los ojos entrecerrados. Vaya, vaya, ya soy tan protectora. Bueno, es verdad que me interesa, pero no como a ti. Dijo. Por ejemplo, a diferencia de ti, no quiero ver su pipí. Yo tampoco quiero verlo. Dijo Shinobu, provocando que Kanae se riera. Y no lo llames pipí, hay un nombre médico perfecto para ello. Oh, ¿y qué es eso? Preguntó Kanae y luego esperó.
Shinobu lo sabía, pero en ese momento, de repente, se dio cuenta de que lo había dicho. Es vergonzoso. Te odio. Arapiri. Capítulo 37. Muerte. Tercer punto de vista. Una cosa era oír hablar de la muerte. Y otro para presenciar la muerte. Fue más horrible de lo que uno podría creer. Era como si sintieran un frío apretón en el corazón que se apretaba con cada movimiento que hacían. Era irreal. Pero ahí estaba, alguien estaba muerto. Eso es todo. Su amor, su historia, sus sueños y sus recuerdos. Todo eso llegó a su fin. Era fácil de entender, pero imposible comprender el final absoluto. ¿Y para qué? Oh, me gusta el color de tu sangre. Un rojo carmesí, el combustible de la vida, brotó como una fuente mientras el demonio desgarraba brutalmente a su hija. Lloró, 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 y lloró un poco más. Pero ninguna de esas lágrimas era por sus miembros desgarrados, su herida abierta o su cuello medio devorado. Fue por su hija. Fue por la vida que creó, la vida que amaba. Se alegraba de que su hija estuviera muerta. Su silencio al menos le aseguraba que ya no sufría. Sin embargo, su silencio no acalló sus gritos anteriores. Aquellos trágicos sonidos todavía permanecían en sus oídos. Una pregunta surgió en su mente apenas consciente. ¿Por qué los humanos gritan cuando están en peligro o cuando sienten dolor? Los humanos gritaban cuando estaban en peligro porque era un grito de socorro. Era una lucha final para pedir ayuda a alguien más. Si así fuera, su grito debió ser un pedido de ayuda y como él era el único que estaba cerca, estaba dirigido a él. Su propia hija pedía ayuda pero él no podía hacer nada. ¿Por qué no podía ser solo yo? ¿Por qué no me comería a mí en lugar de a ella? Pensó en su mente mientras veía al demonio devorar su carne. Era una verdad fría pero la razón era que la chica era más joven y sabía mejor. ¡Qué calavera más bonita!, dijo el demonio mientras le arrancaba el cuero cabelludo a la niña para darse un festín con su cerebro. ¿Por qué no había muerto todavía? ¿Por qué se vio obligado a presenciar cómo desmembraban a su hija de esa manera? Se preguntó. Pero su cuerpo se movió solo y su corazón tomó el control. Tenía un cuchillo en una mano mientras se arrastraba hacia el demonio. Su cuerpo se movió solo por puro odio y rencor. Morir. 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 Maldijo con todo su corazón. ¡Boom! Alguien atravesó las paredes de la casa y antes de que alguien pudiera reaccionar, se escuchó un trueno tan fuerte que rompió los tímpanos. La casa entera quedó cortada por la mitad mientras los cimientos se sacudían violentamente. Después de que el mundo volvió a la normalidad, el demonio ya no tenía cabeza y una silueta estaba parada frente a él. El padre no podía distinguir los detalles, pero vio unos ojos morados en la oscuridad. Era algo tan antinatural y espeluznante que le causó más miedo que los ojos del demonio. Esos ojos morados se clavaron en el demonio mientras éste se convertía lentamente en cenizas. El padre sintió que se le enfriaba la sangre al mirar más fijamente esos ojos. No podía creer el odio que veía en ellos. Había tanto odio y rabia en esos ojos que incluso eclipsaba los suyos. Su cuerpo se enfrió a medida que la adrenalina se detenía. Ahora que el demonio estaba muerto, no tenía ninguna razón para vivir. Debía darse prisa y encontrarse con su hija al otro lado. Cuando el padre exhaló su último suspiro, agradeció a esos ojos violetas por vengarlo a él y a su hija. También les deseó paz. Porque vivir debe ser un infierno con tanto odio. Punto de vista de Seiji. Observé cómo el fuego que había provocado en el interior devoraba toda la casa. Las llamas furiosas quemaban los cuerpos del padre y la hija que se encontraban en el interior y la casa actuaba como un ataúd para ellos. Uní mis manos y hice una oración por ellos. Observé en silencio cómo el fuego consumía la casa mientras Raven aterrizaba sobre mi cabeza. No reaccioné y solo hablé después de que pasaron algunos minutos. Llegué demasiado tarde. Raven me dio un golpecito en la cabeza y me dijo que no era mi culpa. Sonreí y dije, es mi culpa. Si no fue mi culpa, ¿de quién fue? ¿Fue culpa del padre y la hija por ser demasiado débiles? ¿O fue culpa del demonio por tener hambre? No fue ninguno de ellos. Fue totalmente culpa mía y no tuve miedo de asumir la culpa. Me hará más fuerte, me hará más rápido la próxima vez. Saboreé la amargura en mi corazón. La próxima vez no volverá a suceder, prometí. Vi cómo sucedía todo. En momentos como esos odiaba mis ojos. Podía ver kilómetros y kilómetros hacia adelante y observar la escena, pero mi cuerpo no era lo suficientemente rápido para detenerlos. Qué mal día para tener ojos. Esas escenas también se quedarán grabadas en mi mente para siempre, dije.
Con unos ojos maravillosos también vinieron recuerdos fotogénicos. Sin embargo, no era tan malo como parece. Por ejemplo, el hecho de que pudiera recordar perfectamente las cosas que leía no significaba que pudiera convertirme en un genio. Aprender y memorizar eran cosas distintas. La principal forma en que utilicé esta habilidad fue para recordar patrones en los movimientos. Así pude leer a mis oponentes a la perfección y predecirlos. También fue así como aprendí fácilmente los patrones de los estilos de respiración. Si lo vi una vez, lo tengo en mi mente para siempre. También había otros usos, como recordar perfectamente eventos traumáticos o evocar recuerdos entrañables. Y por buenos recuerdos me refería a momentos como cuando entrené con Kanae. Sonreí. Finalmente, mi mente había encontrado una manera de escapar del estado de ánimo depresivo. Chistes y desnudos. Una carcajada sin alegría se escapó de mis labios cuando salí de la casa. La zona circundante estaba despejada de árboles para que el fuego no se propagara. Luego cambié mi mente a otro tema. Ha pasado un mes desde que me convertí en Ashira y he pasado la mayor parte de mi tiempo yendo a diferentes misiones y afinando mis habilidades con la espada. La vida de un cazador de demonios no era fácil, mucho menos la de un Ashira. Cuando eras el pilar literal de la humanidad contra los demonios, no había tiempo para relajarse. Siempre se puede hacer más, así que he estado aprendiendo a relajarme un poco y a entender que algunas causalidades eran necesarias. En realidad, creo que estar constantemente rodeado de muerte y demonios había envuelto mi mente. Kau. 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 Seiji Shigan. Seiji Shigan. Vayan al pueblo de Noseki. Vayan al pueblo de Noseki en el este. Viajen al este al pueblo de Noseki, Kau. Kau. ¿Qué? ¿Ya? Pensé y miré al cuervo Kusagari que volaba en círculos en el cielo. Bueno, supongo que podría descansar en el pueblo. El mensaje no decía nada sobre tener que matar inmediatamente a un demonio, así que probablemente sea una misión que requiera investigación primero. Creo que esta fue una manera que tuvo el señor Ubuyashiki de darme un respiro. Con el cuervo anidando en mi cabeza y protegiendo mi espalda, viajé hacia el este hasta la aldea Noseki. No había estado allí pero había oído hablar de ello antes. El sol salió poco después y cuando me encontré con otros viajeros en el camino, les pregunté cómo llegar para no tener problemas para encontrar el pueblo. A primera hora del mediodía por fin llegué a mi destino. El pueblo en sí era tranquilo y, tras echar un vistazo rápido al horizonte, determiné que había alrededor de 300 casas. Noseki definitivamente no era un pueblo pequeño. El aroma del té y las hierbas flotaba en el aire por todo el pueblo. Yo era sordo, pero podía decir que el pueblo estaba tranquilo y en paz, lo cual coincidía con lo que había oído sobre él. Al parecer, el pueblo tenía varios onsen y era una especie de lugar de descanso para los viajeros. Muchos llegaban al pueblo por motivos de ocio y el lugar también era conocido por sus hierbas y su té. Es una maravilla, murmuré para mí mismo cuando finalmente vi el puente de piedra llamado Ishibashi, que era la pieza central del pueblo. Era un puente que conectaba las tierras de cultivo con el pueblo principal. Era antiguo y era un misterio cómo los antepasados de los habitantes del pueblo lograron construirlo. Crucé el río por el puente de piedra y finalmente entré en el pueblo. La gente del pueblo inmediatamente se volvió hacia mí. Era comprensible, ya que tenía una apariencia bastante llamativa y unos ojos espeluznantes, según me habían dicho. No solo eso, llevaba una espada larga atada a la espalda. Sorprendentemente, nadie se me acercó y simplemente miraron hacia otro lado después de ver mi ropa y la espada detrás de mi espalda, lo cual me pareció extraño. Normalmente, la gente de cualquier aldea desconfiaba mucho más de mí. No es que me quejara, me gustó que me dejaran en paz. Caminé por el pueblo y giré la cabeza para observar el lugar y disfrutar de la vista. Había niños jugando y gente que seguía con su vida cotidiana. También noté que había cables eléctricos y torres en el pueblo, lo cual estaba bien. Pero mientras caminaba por el pueblo, de repente, mis ojos se encontraron con un rostro familiar. Me detuve y lo miré. ¿Qué está haciendo él aquí? Oh. Ya estás aquí. Como esperaba, eres bastante rápido, jajajajaja. Se rió a carcajadas mientras sus gemas brillaban. Pero todavía no tan rápido como yo, me dirigió una brillante sonrisa. Bueno, parecía que algo más estaba sucediendo. Esta no era una misión estándar porque de lo contrario, él no estaría aquí. El Sauna Shira y el Demon Slayer más rápido y llamativo. Tengen Uzui. Hola. Capítulo 38. El incidente de las aguas termales. Punto de vista de Seiji.
Con una altura impresionante de 6 pies y lleno de músculos funcionales y bulbosos, Uzui Tengen era una unidad absoluta. Estaba de pie junto a Gyomei durante la reunión de Ashira, por lo que daba la impresión de ser normal, pero ahora que lo miré de cerca, me di cuenta de lo verdaderamente monstruoso que era. ¿Me estás diciendo que este tipo era incluso más rápido que yo? Una parte de mí nunca lo creería a menos que lo viera. A una criatura tan grande no se le debería permitir moverse tan rápido. Mis ojos atravesaron la esencia misma de su ser, analizándolo de la cabeza a los pies como una supercomputadora moderna. Los humanos tenemos dos tipos de fibras musculares esqueléticas llamadas músculos de contracción rápida y músculos de contracción lenta. Los músculos de contracción lenta se contraen más lentamente y fueron diseñados para actividades de larga duración. Producen menos energía en un momento, pero pueden producir energía durante mucho tiempo. Esto significa que los atletas, como los corredores de largas distancias o los ciclistas, tienen más de este tipo de músculos. No tenían potencia explosiva, pero tenían una gran resistencia. Los músculos de contracción rápida eran lo opuesto, se contraían más rápido. Fueron diseñados para producir una explosión de velocidad o potencia, pero se fatigaban rápidamente. Los atletas como los levantadores de pesas y los velocistas tenían más de este tipo de músculos, pero tenían menos resistencia para las explosiones repentinas de potencia. Los seres humanos tenemos ambos tipos de músculos en el cuerpo, pero según cómo entrenemos, podemos tener más de uno de ellos. Y mientras mis ojos perforaban la piel de Tengen y analizaban sus músculos, me sorprendí al descubrir que su cuerpo estaba compuesto principalmente de músculos de contracción rápida. La proporción entre ellos era tan grande que debería haber sido imposible. Eso significaba que era extremadamente explosivo, pero que no le iría bien en una batalla prolongada. Mis ojos continuaron estudiando la excepcional conexión mente-músculo de su cuerpo. Sus dedos tenían una destreza increíble y los músculos proporcionados de ambos brazos me indicaban que podía utilizarlos a ambos. Era un guerrero que usaba dos espadas. También noté su hígado extraño y la gran cantidad de glóbulos blancos en su cuerpo, lo que explicaría su resistencia al veneno. Sus músculos cuádriceps eran enormes, pero sus pantorrillas eran pequeñas debido a su largo tendón de Aquiles, que era un tendón que ayuda con la potencia explosiva. Siempre fue increíble ver a esos ejemplares. Humanos que simplemente tenían una constitución diferente. Su singularidad era hermosa. Instintivamente, mis ojos brillaron y buscaron debilidades. El cuerpo contenía la historia de cada experiencia que había tenido alguien, así que la leí. Desde su pulgar rígido que ya no era tan flexible como el resto de los dedos por estar constantemente quebrándose, hasta los pequeños moretones en la región de la pelvis, mis ojos buscaron una debilidad en su cuerpo. Eso fue hasta que mis ojos viajaron hasta su rostro. Había desaparecido su expresión alegre y amistosa. Su rostro tenía un tono peligroso y sus ojos hablaban de advertencias. Ups. Parpadeé y dejé de analizar. Tengen no era como los otros Ashira, él era un shinobi que había entrenado desde niño, así que lo sintió cuando mis ojos buscaron una debilidad en su cuerpo. Probablemente se puso serio cuando me vio mirar cada uno de los defectos y debilidades que había en su cuerpo. Eso no estuvo muy bien, dijo. Estoy segura de que no fue la mejor experiencia que alguien te observara y señalara con la mirada tu debilidad. Me imagino que la sensación debe ser como si alguien te observara fijamente tu inseguridad. Bajé la mirada y me disculpé. Lo siento. Bueno. Está bien. Te disculparé esta vez, jaja, ¿asustado? No tenía miedo. Simplemente terminé de señalar cada parte de tu cuerpo gigante a la que debía apuntar para matarte. Es lo que diría si estuviera nervioso como literalmente cualquier personaje principal del fanfic de High School de XD en Wattpad. Es un placer volver a encontrarme con usted, señor Tengen. Solo Tengen está bien. Ya tengo un nombre muy de moda, no hay necesidad de arruinarlo agregando señor, dijo y me dirigió una sonrisa. Está bien, Tengen, dije. Por cierto, dijiste que me estabas esperando, pero no me informaron nada sobre ti. ¿Es una misión que requiere 2 Ashiras? Una misión que exigía 2 Ashiras, estábamos limpiando un escondite de demonios o luchando contra una luna inferior o algo así. Jajaja, ¿a qué te refieres con una misión? Ah, no lo sabes porque eres nuevo, pero cada mes, el maestro nos dará unos días para descansar, así que eso es precisamente lo que estamos haciendo. Espera, ¿no hay ninguna misión? Fue por eso que el cuervo Kusagai solo dijo que fuéramos a la aldea Noseki y no mencionó nada sobre matar a un demonio. No hay misiones, niño. Es momento de relajarse.
¿También vendrán los otros Ashbyas? Pregunté, algo expectante. Bueno, todos están invitados, dijo, pero es bastante raro que asistan. Normalmente solo estoy yo y uno o dos Ashbyas más de vez en cuando. Verás, son muy serios con su trabajo y muy tensos, por lo que no siempre aprovechan la oportunidad de tomarse un descanso. Yo, por otro lado, nunca me he perdido uno. Mis labios se curvaron, ya veo. Literalmente porque no oigo. Entonces alguien llamó a Tengen desde lejos. Inmediatamente se dio la vuelta y seguí su línea de visión para ver a una mujer de pelo negro rizado con flequillo y ojos azules. Uzui. Queremos ir a las aguas termales ya. Era una de sus esposas, si mal no recuerdo. ¿Y hace falta decir que era extremadamente sexy? Era muy tonta. Era exactamente como te imaginarías que debería ser una sexy ninja especializada en seducción. Está bien, Suma. Adelante, estaré allí enseguida, dijo Tengen con un gesto de la mano y Suma se fue rápidamente a las aguas termales. Se volvió hacia mí, su sonrisa era un poco más genuina y brillante esta vez. ¿Tu esposa? Sí, una de ellas, dijo. ¿Has visto la alegría en su voz? Son la razón por la que nunca pierdo ningún descanso. Nunca me tienen todo para ellos con todo el trabajo, así que cualquier descanso que tengo lo paso con ellas. Esbozó una sonrisa. Eres un hombre afortunado, dije. Claro que sí. Ja ja ja, dijo. Bueno, ya me tengo que ir. Como viste, me están esperando. Sigue siendo un niño llamativo, nos volveremos a encontrar. Mi cuerpo se tensó y de inmediato creé distancia cuando lo vi inhalar grandes volúmenes de aire en su cuerpo. Sus músculos se contrajeron y se prepararon para explotar con poder. ¡Boom! Entonces, sí, explotó. Se escuchó un estruendo resonante que rompió la barrera del sonido y, aunque yo era sordo, pude notar por la vibración que era extremadamente fuerte. Mis ojos apenas alcanzaron a ver su cuerpo entre el polvo mientras se dirigía velozmente hacia las aguas termales. Me quedé completamente incrédulo. El tipo simplemente usó una técnica de respiración para tener una salida llamativa. Miré hacia abajo y vi el pequeño cráter. Había un pequeño cráter en el camino de tierra del pueblo. No será difícil arreglarlo. Suspiré. Parece que todos los Asiras eran un grupo de personajes únicos. Primero, estaba Sanemi con sus problemas de ira, luego Shinjuro con su depresión y alcoholismo, y Kanae con su onda ara ara. Finalmente, estaba Tengen Uzui, todavía no sé cómo describirlo. De todos modos, armado con la nueva información de que no estaba en una misión y que debía relajarme, sentí que mi cuerpo se relajaba mientras una sensación de alivio me invadía. Si esto fue un descanso, dejadme disfrutarlo. Durmiendo todo lo que quiera, dije y luego caminé por la ciudad en busca del lugar perfecto para la siesta. No me llevó mucho tiempo encontrar una pequeña colina cerca de las afueras del pueblo, que era perfecta para una siesta. Era muy similar al lugar donde dormía Eren cuando era niño. Tenía una suave franja de césped verde y un pequeño árbol que proporcionaba la sombra perfecta bajo el cálido sol. Me acosté en ese lugar y contemplé el inmenso azul del cielo. Mis pensamientos volvieron a Tengen Uzui y su estilo de respiración. Él era un usuario de la respiración sonora y, como sospeché inicialmente, sería inútil que aprendiera ese estilo de respiración. Era bastante similar a la respiración trueno en su patrón, pero en general era un estilo de respiración personalizado pensado únicamente para Tengen. Se adaptaba perfectamente a su cuerpo, pero no sería lo mismo para mí. Fue mejor para mí usar respiración trueno. También aprendí que Sound Breathing sería prácticamente inútil contra mí, ya que dependía en gran medida de desorientar al oponente con sonidos fuertes y vibraciones. Se aprovechó de los instintos innatos de las criaturas. El oído era un órgano importante no solo para oír, sino también para el equilibrio. Eso significaba que los sonidos fuertes podían perturbar el equilibrio de los seres, incluso de los demonios, supongo. Otro dato interesante es que los humanos instintivamente se estremecen o reaccionan ante sonidos superiores a los 100 decibeles, incluso si se preparan para ello. Supongo que la respiración sonora también aprovecha estas cosas. Y la principal fortaleza de la respiración sonora era su gran velocidad. Sí, pude deducir todo eso con las cosas que recordé del anime y al verlo ejecutar una forma de respiración sonora. Con esos pensamientos dando vueltas en mi mente y con Raven acurrucada a mi lado, para protegerme, cerré los ojos para entrar en un mundo de absoluto silencio y oscuridad. Yo era vulnerable. Pero bajo la sensación del cálido sol en mi piel y la confianza de Raven, dejé que el sueño reclamara mi conciencia. Me desperté por la noche.
Lo cual no era en absoluto una experiencia nueva para mí como cazador de demonios. De hecho, era mi nueva normalidad en ese momento. Me estiré bajo la luna y me tomé un tiempo para refrescarme antes de entrar de nuevo al pueblo. Las calles estaban suavemente iluminadas por las farolas y me dirigí hacia uno de los onsen que vi por la mañana. Llegué al onsen bastante pronto y pagué al dueño antes de dirigirme al vestuario para quitarme la ropa. Después de terminar, me dirigí a las aguas termales y, después de limpiarme con agua y jabón, entré en las aguas termales. Ah, esto es bueno, dije, puedo acostumbrarme a los descansos. El agua, casi demasiado caliente, quemó toda la fatiga que se había acumulado en mi cuerpo durante el mes mientras me hundía más y más en el agua. Abrí los ojos y miré alrededor del onsen, lo cual, por cierto, debería haber hecho antes de entrar a las aguas termales. Fue entonces cuando experimenté el clásico anime de sorprender a alguien en las aguas termales, pero con un toque diferente. Había otra persona en las aguas termales. Estaba desnuda y con la mitad de la cara sumergida bajo el agua mientras hacía burbujas. Me quedé mirando con una cara en blanco, así que aquí está el giro. Era un tío. Es un shock verte aquí, dije. Tomioka. Burbujas, tú también. Me decepcionó no poder aprender a respirar con sonido, pero la suerte parecía estar de mi lado. Porque de repente apareció una sira de agua salvaje. Ya era hora de que aprendiera otro estilo de respiración y este era el que esperaba con más ansias. Supongo que las vacaciones terminaron. Respiración acuática. Capítulo 39. Respiración acuática. Punto de vista de Seiji. Es un shock verte aquí, Tomioka. Tengen dijo que normalmente 1 o 2 ashrias más se tomarían el descanso con él, pero nunca en 1.000.000 de años esperaría que Tomioka Hiyu fuera uno de ellos. Nunca me pareció el tipo de persona que buscaba, ni en mi vida pasada ni en esta. Esperaba a otros ashiras como Kanae, Sanemi e incluso Gyomei. Pero él no. Hiyu respondió haciendo burbujas mientras la mitad de su cara estaba sumergida en el agua. Pero pude entender lo que dijo por la contracción de su garganta. Bueno, al principio pensé que se trataba de otra misión, pero resultó que era un día de descanso o algo así. No me quejo, realmente lo necesitaba, dije. Ubuyashiki realmente era un gran empleador. Mis ojos lo recorrieron de pies a cabeza en un segundo. En ese breve tiempo, pude aprender mucho. Su cuerpo estaba extremadamente fatigado y tenía múltiples músculos desgarrados, pero la falta de lesiones externas me indicó que, en lugar de estar en una pelea difícil, Hiyu estaba exigiéndose más de lo que podía y estaba bajo un entrenamiento riguroso. Eso fue una sorpresa. Ya era muy fuerte, me pregunto qué lo impulsó a entrenar como protagonista de un shounen. ¿O siempre fue así? Veo que necesitabas descansar desesperadamente. No verás ningún progreso hasta que dejes que tu cuerpo se recupere, dije, lo cual fue gracioso. Debería ser la última persona en dar un consejo sobre el tema, considerando que todavía tengo el hábito de privarme del sueño y trabajar en exceso constantemente. Hiyu parpadeó ante mis palabras antes de levantar la cabeza por encima del agua. Sí, he estado entrenando bastante duro estos días. Después hubo un minuto de silencio mientras ambos disfrutábamos del ambiente cálido de las aguas termales. El agua caliente en nuestra piel hizo que todas las demás sensaciones que teníamos en nuestro cuerpo, dolor y molestias, desaparecieran. Después de eso, dije. Estaría bien si me uno a tu entrenamiento por unos días. ¿Quieres aprender a respirar bajo el agua? Me preguntó Hiyu, deduciendo al instante lo que quería. Ya se sabía que yo era un usuario de 2 estilos diferentes de respiración, por lo que no le sorprendió que quisiera aprender un tercer estilo de respiración. En realidad, el cuarto, ya que me estaba acostumbrando a la respiración del viento. Sí, dije. Si quieres aprender a respirar bajo el agua, puedo recomendarte a mi sensei, Urokodaki. Creo que él será más adecuado para enseñar que yo, dijo. Observé su rostro con atención, así que supe que solo tenía buenas intenciones. Pero, no. Negué con la cabeza. Serás mejor profesor que cualquier otro. Verás, soy un aprendiz visual, así que podré aprender mejor si hay alguien que pueda mostrármelo en lugar de darme instrucciones. Un factor por el que me llevó más tiempo aprender la respiración trueno que la respiración llama fue mi maestro. Mientras que yo luché con Rengoku y él pudo demostrarme las técnicas incontables veces, Higoro era un hombre mayor e incluso ejecutar una forma le resultaba difícil. Con mis ojos aprendí mucho mejor si pudiera ver y copiar en lugar de ser guiado y enseñado.
Y si alguien como Hiyu, que era uno de los Ashira más fuertes, actuara como aquel de quien copié, calculé que no solo aprendería, sino que también me volvería competente en la respiración acuática rápidamente. Parpadeó ante mis palabras. Su rostro estaba extremadamente estoico, así que tuve que deducir su expresión por los pequeños detalles, como la forma en que parpadeaba. Menos mal que sus parpadeos decían mucho. Escuché que tienes ojos muy especiales en comparación con nosotros y que eres sordo. Supongo que es verdad, dijo Hiyu. Probablemente lo escuchó de Kanae Obuyashiki. Sonreí y dije, en efecto. Realmente no me importaría que te unas a mi entrenamiento, dijo. Gracias, respondí. Luego volvió el silencio. Quiero decir, ¿qué más esperabas cuando dos introvertidos extremos estaban juntos en una habitación? Miré alrededor de las aguas termales mientras la parte traviesa de mi cerebro me decía que mirara a través de las paredes para echar un vistazo al lado femenino de las aguas termales. Pero resistí tales tentaciones. No porque fuera una persona con buenos principios ni nada de eso, sino porque no estaba solo y sería absolutamente vergonzoso si se me erizara con otro chico desnudo a mi lado. Entonces, dijo Hiyu, pero el resto de la frase murió en su garganta. Esta vez, me tocó a mí parpadear confundida. Lo miré fijamente. Quería decir algo, probablemente iniciar una conversación para que pudiéramos ser amigos o algo así si basaba su personaje en lo que sabía del anime. Pero en el último momento dudó. Quizá lo detuvo la conciencia de mi discapacidad o porque no quería molestarme, pensando que preferiría el silencio. No te preocupes, Hiyu, conozco muy bien esa sensación. Ya tenías el guión en tu mente, pero de repente dudaste justo antes de decirlo y tu mente de repente se inventó razones lógicas por las que no debías hacerlo. Por suerte para ambos, yo tenía la capacidad de predecir y reconocer patrones. Por la contracción de su garganta, nuestra situación y la palabra inicial de su frase, deduje lo que estaba a punto de decir. ¿Quieres preguntarme cómo fue mi primer mes como Ashira? Dije. Él asintió. Mis labios se curvaron. Bueno, para ser honesto, fue mucho más relajante. Pero verás, hace unos 5 días me encontré con estos dos niños que fueron obligados por un demonio a traer viajeros. El demonio tenía un arte demoníaco de sangre único. Así que le conté a Hiyu la extraordinaria experiencia que había tenido el mes pasado. Él también añadió algunas palabras y, a veces, me aconsejaba sobre lo que debería haber hecho en esa situación. También me contó sobre los encuentros importantes que había tenido durante el tiempo que fue cazador de demonios. Incluso antes de que nos diéramos cuenta, estábamos teniendo una conversación muy agradable en las aguas termales. Muchas personas solían malinterpretar a Hiyu debido a su rostro aparentemente estoico, pero yo podía leerlo perfectamente. Un simple parpadeo de sus ojos y los más mínimos movimientos de sus cejas eran suficientes para que yo pudiera ver sus emociones. Le resultó más fácil hablar conmigo que con otros, aunque él mismo no sabía exactamente por qué. Aprendí cosas nuevas sobre la Shirya que nunca había sabido antes. Como el hecho de que se convirtió en Ashira a la edad de 15 años y que lo ha sido durante más de un año. Fui a las aguas termales con la intención de ayudar a mi curación y refrescarme, pero obtuve mucho más de lo que esperaba. A lo largo de la conversación, noté una pequeña curva en los labios de Hiyu que se arqueaba cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Estaba sonriendo. Creo que le gustó. Salimos de las aguas termales después de 1 hora más o menos. Hiyu se despidió y me dijo que si todavía quería, podía unirme a él en su entrenamiento matutino. Él mismo iba a tomárselo con calma con el entrenamiento, ya que el motivo de su descanso era recuperarse y descansar, pero dijo que podría enseñarme fácilmente su estilo de respiración. Era tarde en la noche y me acababa de despertar, así que para mantenerme ocupado, fui al río del pueblo y lavé mi uniforme y me ahorí allí. En el onsen había yucatas disponibles, así que me los puse mientras tanto. Luego pasé el resto de la noche con una mezcla de meditación, jugando con Raven y entrenando mis patrones de respiración. Cuando llegó la mañana y el sol se asomó lentamente por el horizonte, Hiyu finalmente me buscó. Me llevó a las afueras del pueblo y cuando encontramos un buen lugar, comenzamos. La respiración acuática es el estilo de respiración más común. Es fácil de aprender y su adaptabilidad hace que sea útil en cualquier tipo de situación, dijo Hiyu mientras sacaba su espada. La respiración acuática no es agresiva como otros estilos de respiración. En cambio, se basa en gran medida en contraataques y formas defensivas, dijo y tomó una postura. Ven a mí. Decir menos. Respiración de trueno. Primera forma.
Sin contenerme, me impulsé a la velocidad de una bala. Trueno y relámpago. El solo hecho de que yo saliera de mi cuerpo fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la tierra y produjo el sonido de un trueno. Esperaba una reacción de él, pero mis ojos vieron que todavía estaba tranquilo. Respiración acuática. Primera forma, susurró. Corte superficial del agua. Para contrarrestar mi ataque, optó por blandir su espada. El mundo se ralentizó y yo quedé confuso. La técnica claramente no era lo suficientemente fuerte como para chocar contra la mía. Tampoco iba a bloquearlo, ya que estaba blandiendo su espada. Entonces, ¿qué estaba planeando cuando blandió su espada? Mi brazo se contrajo y le di un golpe mortal con la espada. Vi que ajustaba la empuñadura de su espada y luego volvía a moverse. Pero en lugar de lanzarse de forma que chocara con mi espada, Hiyu lanzó un golpe desde abajo. Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi que su ataque fluía por debajo de mi arma y, en lugar de intentar bloquearlo, aumentó el impulso. Con la perturbación, mi golpe perdió su objetivo y pasó zumbando justo al lado de Hiyu, quien inclinó la cabeza. El tiempo se reanudó. ¡Bum! Mis ojos me permitieron ver el mundo en cámara lenta, pero en realidad todo ocurrió en menos de un segundo. Me quedé mirando mi espada y recordé cómo Hiyu se enfrentó a mi ataque más letal con facilidad. En lugar de bloquear o esquivar el impulso de mi ataque, cambió la trayectoria aplicando potencia bajo mi ataque. Su movimiento era fluido, como el del agua. También era la primera vez que veía a alguien con un movimiento perfecto. No era ninguna ciencia exacta, pero lo que me impresionó fue lo tranquilo que estaba. Su respiración de trueno era rápida, mi ataque ocurrió en el lapso de un segundo. Y utilizó, no una forma defensiva, sino una forma de ataque para defenderse. En ese momento existía una forma defensiva y una forma de ataque en la respiración acuática. ¿Es eso lo que quiso decir cuando dijo que la respiración acuática era la más adaptable? Increíble, dije. Lo quiero. Capítulo 40. Aprendiendo a respirar en el agua. Punto de vista de Seiji. Respiración acuática. Oh, vaya, cómo me gusta este. ¿Por dónde debería empezar? Para mí, era la respiración perfecta. No sería un error afirmar que este estilo de respiración fue creado a medida para mí. De hecho, los conceptos de muchas de las formas de respiración acuática fueron algo que utilicé activamente en mi estilo de lucha. Por ejemplo, la novena forma, flujo de agua salpicada, turbulento, era cuando el usuario reducía el tiempo de aterrizaje y el área de superficie necesaria al dar cada paso. Esto era algo que hacía activamente con mi movimiento perfecto, pero era una forma completamente absurda en respiración acuática. Luego estaba la tercera forma, danza fluida, donde el usuario predice el movimiento y la ubicación de sus oponentes y ejecuta un movimiento perfecto y predeterminado que parece suave como un baile o agua fluida. De nuevo, fue algo que incorporé mucho a mi estilo de lucha. Mis ojos predecían a los enemigos y me movía antes de que sucedieran. No solo yo, sino también Hiyu nos sorprendimos al ver lo bien que me sienta la respiración acuática. El llamado descanso mensual duró 2 días y durante ese tiempo me concentré por completo en la respiración acuática. En solo 2 días, pude aprender casi todo sobre la respiración acuática. Hiyu demostró ser un gran maestro debido a su entusiasmo inesperado. Después de ver lo bien que me sentaba la respiración acuática y la velocidad de mi aprendizaje, se comprometió plenamente a enseñarme. Mi entrenamiento también consistió en meditar cerca del río donde contemplaba la naturaleza del agua y me esforzaba por convertirme en el elemento. Las palabras de Bruce Lee fueron valiosas incluso en otro mundo. Vacía tu mente, sé informe, sin forma, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si la pones en una botella, se convierte en la botella y si la pones en una taza de té, se convierte en la taza de té. La adaptabilidad absoluta era la naturaleza básica del agua. Con mis ojos, podía ver la debilidad de mis enemigos y podía cambiar mi estilo de lucha para adaptarme a sus debilidades. No necesitaba tener un estilo concreto, en cambio, me convertía en lo que necesitaba para matar a mis enemigos. Este concepto no solo se aplicaba a la respiración acuática, sino a la lucha en general. No me limitaba a un solo estilo de respiración, sino que utilizaba cualquier estilo de respiración que se adaptara mejor a la situación y fuera la mejor arma contra el enemigo. Si un demonio tenía un gran poder regenerativo, usaba aliento de fuego. Si tenía una velocidad increíble, usaba aliento de trueno. Si estaba en grupos, usaba aliento de viento. No tengo forma permanente. No tenía forma, pero podía adoptar instantáneamente la forma del miedo de mi oponente.
La lucha era una conversación, un debate. No se entra en una conversación con pocas palabras, se fracasa como deudor si se sigue el guión. En cambio, me adapté en tiempo real dependiendo de lo que el oponente me decía. Junté palabras sin ningún propósito individualmente y creé oraciones que silenciarían al enemigo. Las palabras eran todo lo que había aprendido a lo largo de mi vida y que aumentaba día a día. Podía combinarlas y crear algo nuevo cada vez con mi entendimiento y mis ojos. Ese era mi talento. No hace falta decir que aprender a respirar bajo el agua me resultó sumamente beneficioso. Puede que no sea un concepto nuevo como la respiración con truenos, pero me iluminó. Desafortunadamente, el tiempo era limitado ya que pasaron rápidamente 2 días y tuvimos que reanudar nuestra misión normal. Mi entrenamiento tuvo que parar. Al menos eso pensé, pero por suerte. Kau. Seiji Shigan. Hiyu Tomioka. Ustedes dos deben viajar juntos al oeste y limpiar el recién descubierto escondite del demonio. Repito, Seiji Shigan. Hiyu Tomioka. Ustedes dos deben viajar juntos al oeste y limpiar el recién descubierto escondite del demonio. Qué agradable sorpresa, dije con una gran sonrisa y me volví hacia Hiyu. Me devolvió la mirada con una sonrisa. Como dije, inesperadamente se interesó en entrenarme los últimos 2 días, así que estaba feliz de que pudiera continuar. Rápidamente preparamos nuestro equipo y nos preparamos para la misión. Las 3 esposas de Tengen, a quienes ya conocía, vinieron a despedirse. Cuídate en tu misión. Lord Tengen también te deseó lo mejor en tu viaje, dijo Makio con una sonrisa en su rostro. Toma, hemos preparado un almuerzo que podrás disfrutar durante tus viajes, dijo Inatsuru y nos dio un bento. Fue un detalle de su parte y yo había empezado a disfrutar de su comida. Gracias. ¿Pero dónde está Tengen? Bueno, las vacaciones terminan hoy, así que estaba un poco preocupado anoche. Estaba cansado, así que durmió hasta tarde hoy, dijo Sumo con una amplia y radiante sonrisa, mientras que Makio y Natsuri se sonrojaron al mencionar lo de anoche. Está bien, supongo. Dígale que se mantenga a salvo también, dije e hice una reverencia respetuosa a las mujeres. Maldita sea, estaba celoso y también me sentía mal por Tengen. El tipo con los músculos más rápidos tenía que tener 3 esposas, ¿no? Sus esposas eran todas shinobi y más fuertes que otras mujeres. Pero al mirar sus rostros, parecían felices y satisfechas. Turri un chat. Y con eso, dejamos el pueblo de Noseki, era hora de que mi viaje continuara, pero esta vez, tenía un compañero. En verdad, fue un milagro que nos dieran una misión así en el momento perfecto. Tal vez la suerte finalmente me estaba sonriendo después de quitarme la audición y a mi familia. Tercer punto de vista. Ubicación oculta. La mansión Ubuyashiki. ¿Estás seguro de que fue una buena decisión? ¿No hubiera sido mejor enviar a Yomei ya que está más cerca del escondite del demonio? También podrá limpiarlo por sí solo, así que no tendremos que desperdiciar 2 Asira. Lady Amane le preguntó a su esposo, que estaba mirando su jardín con una sonrisa permanente. No ganaremos esta guerra si solo pensamos en el Amane actual, dijo con una voz suave que venía con la brisa. Todos sus antepasados tomaron las mejores decisiones en el presente y nunca vieron la victoria. Él tenía que ser diferente, tenía que mirar hacia el futuro porque ahí estaba la victoria. El mañana. Por hoy, la supervivencia fue suficiente. Tenemos que darle una oportunidad a Seiji para que desarrolle todo su potencial. Incluso si eso significa desperdiciar recursos ahora, realmente creo que al final todo valdrá la pena. ¿Eso es realmente todo lo que hay que hacer? Bueno, Ubuyashiki interrumpió, también podría querer extender el tiempo que pasan juntos. Ha pasado mucho tiempo desde que Hiyu conoció a alguien con quien pudiera hablar. Ese niño necesita sanación, tanto mental como espiritual después de todo lo que ha pasado. Creo que ambos se ayudarán mutuamente a seguir adelante. Ya veo. Lo entiendo, dijo Lady Amane con una sonrisa mientras miraba a su marido con admiración oculta. Solo tienen que hacer lo mejor que puedan. Las responsabilidades que recaen sobre sus hombros son pesadas, pero creo en mis hijos, dijo Ubuyashiki mientras su pelo bailaba al viento. Su enfermedad estaba empeorando. Pero poco a poco, pero con seguridad, iba construyendo un futuro mejor. La guerra y la maldición terminarán durante su vida. Capítulo 41. La prueba final. Punto de vista de Seiji. El escondite del demonio. Seiji. Desde un costado. Gritó Hiyu mientras cortaba las cabezas de los demonios que lo rodeaban. Ya estoy en ello. Respiración de viento. Primera forma. Agité mi espada y se creó una ráfaga de viento.
Luego inhalé grandes cantidades de aire con la boca antes de soltarlo con gran fuerza. Cortador torbellino de polvo. Me convertí en un torbellino de cuchillas. Un tubo verde hecho de energía eólica cubrió mi cuerpo mientras destrozaba todo lo que encontraba a mi paso. Ni siquiera apunté a sus cabezas, simplemente las reduje a trozos de carne. La respiración de viento era el estilo de respiración más violento. No tenía precisión ni aptitud física, por lo que me costó acostumbrarme a ella. Simplemente cortas todo a tu paso como un tornado que destroza todo lo que encuentra a su paso. No había puntos débiles que apuntaran a la diana, no había eficiencia. Simplemente había que cortar todo en pedacitos para dar en el blanco. Fue muy básico. El concepto principal era básicamente no, yo cortaría. No había nada más. El aliento de viento te proporcionaba una increíble explosión de energía. Te permitía explotar con una fuerza extrema, pero a diferencia del aliento de trueno, donde lo utilizas para obtener velocidad lineal, el aliento de viento te permite devastar todo lo que te rodea. Fue genial para matar grupos de demonios. Las consecuencias de mi ataque fueron sangre y carne cayendo sobre mí. Sentí que mis ojos temblaban mientras estaba empapado en sangre de demonios en descomposición. Odio este estilo de respiración, murmuré. Odio el estilo, odio lo que hace y odio su asira. Luego, sacudí mi espada para limpiarla de sangre y miré a los demonios restantes. Aunque habíamos matado a un par de docenas de ellos, quedaban al menos unos 20 demonios. Los demonios eran como animales. Mientras que los más fuertes con el arte del demonio de sangre podían sobrevivir por sí mismos e incluso tenían territorios donde cazaban, los demonios menores formaban grupos para sobrevivir. Los demonios de este escondite eran demonios menores. No eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir por sí solos, así que trabajaron juntos. «Corre», dije y los demonios que estaban congelados por el miedo inmediatamente se dispersaron para salvar sus horribles vidas. Pude ver a Hiyu en el lado opuesto de esta mansión abandonada y él también estaba acabando con los demonios como una máquina bien engrasada. Mis ojos brillaron de color púrpura en la oscuridad mientras escaneaba el entorno. La posición de cada demonio, la dirección en la que corrían y la ubicación de los objetos en la mansión se registraron inmediatamente en mi mente como un mapa mental. Tuve en cuenta todos los movimientos que vi a mi alrededor, determiné su velocidad y dónde estarían cuando los alcanzara. Predije que ocurrirían en unos 4 segundos. Luego actué en función de ese futuro. Respiración acuática. Tercera forma. Danza fluida. Bailé. Mis pasos eran tan perfectos que parecía que me deslizaba por el suelo en lugar de dar pasos. Mis movimientos eran elegantes e impecables mientras dejaba una imagen residual por donde quiera que iba. Los corté, pero no directamente hacia ellos, sino hacia el lugar donde estarían en el futuro. Enlazo distintos ataques y distintos conjuntos de movimientos en un solo movimiento fluido. Para el ojo normal, parecía un personaje de cómic en acción, en el que se dibujaban fantasmas para indicar movimiento. Mi larga espada dejó un rastro de agua mientras cortaba la cabeza del demonio desde los ángulos más aleatorios. El agua podía fluir a través de una montaña, por encima de ella, por debajo de ella o alrededor de ella. Tomaba cualquier camino posible, pero al final siempre lo lograba. No había forma de detenerla. De la misma manera, mi espada encontraba sus cuellos vulnerables sin importar lo que hicieran. Podían cubrir sus cuellos, mover sus cabezas, agacharse o intentar bloquear. Pero no importaba lo que hicieran, siempre se encontraban sin cabeza. El tiempo se reanudó y mi espada al cortar el aire emitió un sonido parecido al del agua fluyendo. En un instante, corté las cabezas de 13 demonios diferentes. Su mundo dio vueltas mientras sus cabezas caían al suelo. Su última visión fue la de sus propios cuerpos sin cabeza con mi silueta de pie en el medio. Adiós y vete al infierno. El mundo es mejor sin ti. 13, ¿eh? Dije y sonreí, es un nuevo récord. Mientras yo disfrutaba de mi nuevo logro, Hiyu acabó con los 7 demonios restantes. Y así, la misión quedó completa. Unas horas más tarde. La vieja mansión finalmente se incendió. Las llamas se extendieron y consumieron el edificio, quemando las sombras remanentes de los demonios junto con la oscura historia de lo que sucedió allí. Podía sentir el aire caliente pasar por mis mejillas, lo que me hacía sentir bastante incómodo, así que di unos pasos hacia atrás y me paré al lado de Hiyu. La misión está cumplida, dijo con cara de piedra. No parecía ni contento ni enfadado, estaba en blanco, como si estuviera mirando una roca en medio de un camino. Me miré reflejado en mi espada y tenía una expresión similar.
Pero si alguien me miraba con atención, vería pequeños indicios de satisfacción en mis ojos. Dejé de mirar y envainé la espada en mi espalda. Ha pasado 1 semana y media desde que conocí a Hiyu Tomioka. La misión que nos dieron tomó más tiempo de lo esperado ya que los demonios eran muy hábiles para esconderse. Incluso yo, con mis ojos tramposos, estaba teniendo dificultades y tuvimos que rastrearlos durante más de 4 días. Hiyu dijo que este tipo de misiones se le daban principalmente a Gyomei ya que su percepción del mundo era diferente a la nuestra, por lo que podía encontrar fácilmente escondites de demonios. Pero no nos fue nada mal, incluso en comparación con Gyomei. Los demonios estaban repartidos por muchas aldeas y tenían escondites falsos para ocultar sus huellas, lo que fue bastante complicado. Los demonios eran tan inteligentes como los humanos, si no más. Por lo tanto, lo que tenían era una organización adecuada que debía ser destruida desde la raíz. Y eso llevó tiempo. Pero fue algo bueno para mí porque significó que pude aprender más sobre la respiración acuática y pasar tiempo con Hiyu, quien, por cierto, era un personaje absolutamente adorable. Me pregunto si esto es lo que sintió Rengoku cuando estaba conmigo. Hiyu era introvertido y parecía frío por fuera, pero en el fondo era un alma muy amable a la que le gustaba la compañía de los demás. También tenía traumas profundos y un enorme complejo de inferioridad, pero quiero decir, ¿quién no tiene algunos tornillos perdidos en la cabeza en nuestro tipo de trabajo? La semana pasada fue fructífera. Luchamos contra muchos demonios y, aunque eran débiles, me permitió estudiar la respiración acuática al ver a Hiyu pelear. Junto con mi propio entrenamiento y mi afinidad innata con el estilo de respiración, la respiración acuática se convirtió rápidamente en la que mejor dominaba. La tercera forma de respiración acuática que ejecutaste allí fue increíble, dijo Hiyu de repente, rompiendo el silencio. Bueno, en realidad no, ya que soy sordo, pero ya sabes a qué me refiero. Gracias, dije con una sonrisa satisfecha que no pude ocultar. En menos de 2 semanas de entrenamiento ya te has vuelto más competente que yo, admitió Hiyu. Para aclarar, se refería solo a la tercera forma. En cuanto a la respiración acuática en general, todavía me quedaba un largo camino por recorrer antes de llegar a ser tan bueno como él. Era de esperarse, tenía una gran ventaja en ciertas formas debido a mis ojos. La tercera forma dependía en gran medida de la predicción y el flujo perfecto de movimientos, por lo que naturalmente sobresalí en ella. Aparte de eso, todavía me quedaba un largo camino por recorrer hasta igualar su dominio de la respiración acuática. Hiyu era posiblemente la persona que tenía el mayor dominio sobre su estilo de respiración. El único otro competidor por ese título era Shinjuro, que tenía décadas de experiencia. Piénsalo. Casi todos los Ashiras del anime tenían algo especial. Mitsuri y Gyomei tenían cuerpos superiores, Shinobu era un genio médico, Muichiro compartía linaje con Yoriichi, Sanemi tenía su sangre única y Tengen tenía su pasado de shinobi. Pero luego estaba Hiyu, que no tenía ninguna especialidad aparte de su absoluto dominio de su estilo de respiración. Pero aún así, era uno de los Ashira más fuertes. Su maestría surgió de su trauma, empujándolo a ser lo mejor que podía ser porque sentía la necesidad de llenar el vacío que sentía su amigo que murió para salvarlo. Estaba tan cabreado que creó la 11ª forma de respiración acuática que le permitió acceder al estado desinteresado sin despertar su marca de cazador de demonios. Así que no hubo debate, cuando se trató de dominar sus respectivos estilos de respiración, Hiyu estaba en la cima. Por lo tanto, incluso a mí me resultaría difícil competir con ese nivel de maestría. ¿Pero perderías? No, lo superaría. Vamos. Hay un pueblo cerca donde podemos descansar, dijo Hiyu y yo asentí. Al día siguiente. Respiración acuática. Primera forma. Corte superficial del agua. Mis ojos no vieron vacilación en sus músculos cuando entró en acción. Su espada se dirigió hacia mí con la delicadeza de un pintor. Su hoja dejó un rastro de agua a su paso y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Él hablaba en serio. Me alejé rápidamente y Hiyu cortó el árbol gigante que estaba detrás de mí. El árbol cayó al suelo, provocando temblores en la tierra. Mis ojos miraron el tocón del árbol y noté su copa lisa como el cristal. Esa fue una muestra de lo limpios que eran sus cortes. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y me vi obligado a adoptar una postura. Esta es una prueba Seiji, no me desapruebes. Dicho esto, Hiyu se volvió borroso y corrió hacia mí. Debes estar preguntándote cómo me encontré en tal situación. Bien, descúbrelo en el próximo capítulo porque este se está haciendo demasiado largo. Capítulo 42. Puedo arreglarlo. Punto de vista de Seiji.
Sanemi es todavía joven. Se convirtió en Ashira solo unos meses antes que tú y trabajó durante años para conseguirlo. Así que puedo entender por qué se mostró escéptico contigo al principio. Si realmente llegas a conocerlo, no es una mala persona en absoluto, dijo Hiyu con calma mientras bebía un sorbo de té. Actualmente estábamos en la casa que el pueblo había preparado para nosotros. Como fuimos nosotros quienes los salvamos de los demonios, fueron muy hospitalarios e incluso nos proporcionaron una casa entera donde pudiéramos quedarnos. Lo entiendo. Pero todavía no me gusta. Mi desagrado por él no tenía una razón muy concreta en absoluto. Simplemente no me gustaba su personaje y lo que le hizo a Nezuko en el anime. Pero tampoco era nada grave. No es que no vaya a hablar con él o que lo ignore si necesita ayuda. El nivel de desagrado que sentía era solo comparable al que sentía por ciertos alimentos, como el jengibre. Lo que no entiendo es por qué me cuentas esto, dije y me crucé de brazos. Sanemi es mi amigo y no quiero que te lleves una impresión equivocada por un solo encuentro. En realidad, es una persona muy amable. Mi cara se arrugó en duda. No creo que lo seas. ¿Qué? Preguntó y parpadeó una vez, 2 veces. ¿No crees que Sanemi es mi amigo? Sí. ¿Por qué? Porque sé que te odia. ¿Qué? Exclamó Hiyu como si le acabara de decir que estaba embarazado. Golpeó la mesa de té con la mano y se inclinó hacia adelante. Pero no me dijo nada. Amigo, ¿por qué se te acercaría y te diría que te odia? ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes eso? Mis ojos, dije señalando mis ojos. Ya te lo dije antes, soy muy buena leyendo a la gente. Además, en el anime se demostró claramente que Sanemi y Obana no toleraban en absoluto a Hiyu. Incluso se afirmó en el libro de datos del manga. Se desplomó de nuevo en el suelo mientras una aura sombría lo rodeaba. Pensé que habíamos avanzado después de entrenar el otro día, murmuró con una voz que solo él podía oír, pero yo la vi. ¿A quién le importa si no le gustas? A mí y a mucha gente le gustas, dije intentando consolarlo. Parece que tendré que trabajar en ello otra vez. La próxima vez, seguro que me haré amigo de él, dijo y pude ver el destello de determinación en sus ojos. PFTT, es un poco gracioso verlo tan secretamente ansioso por hacer amigos. Si quieres hacer más amigos, ¿por qué no empiezas con alguien más fácil? ¿Como Kanae o Tengen? Le pregunté. Bueno, Tengen es un poco mayor que yo y Kanae es una niña. No sabría qué decirles, dijo y se rascó las mejillas. Como si tú también supieras qué decirle a Sanami. Sé qué decirle, se defendió. ¿Qué más le has dicho aparte de corregirle su técnica o sus formas de respiración? Pregunté, era una suposición. Y tenía razón. Está bien. Espero que sepas que, al hacer eso, es posible que solo parezcas condescendiente en lugar de amigable. ¿Qué? No lo sabía, dijo el despistado Ashira del agua. Negué con la cabeza con una leve sonrisa en mi cara. Al menos se sentía lo suficientemente cómodo como para hablar de estas cosas conmigo. Nuestra diferencia de edad era de casi 3 años, pero nuestra madurez mental parecía ser la misma, así que rápidamente nos hicimos buenos amigos en el lapso de una semana. Observé cómo tomaba la galleta de la mesa y la mordisqueaba mientras pensaba profundamente. Parecía estoico y tranquilo para todos los demás, pero yo podía leer los más mínimos indicios de sus rasgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que hemos completado la misión? Pregunté. Dejó de comer su galleta para reflexionar sobre mis palabras antes de que sus cejas cayeran, y también lo hizo su estado de ánimo. Pude ver el cambio en su emoción. Normalmente deberíamos volver a nuestras misiones individuales, pero estaba pensando en tomar un descanso de unos días más para que puedas dominar la respiración acuática a la perfección. Oh. Parpadeé sorprendido. ¿Estás realmente deseando verme dominar la respiración acuática, no? ¿Por qué? Pregunté finalmente. Desde el momento en que vio que tenía una inmensa afinidad por la respiración acuática y fue capaz de captar el concepto casi al instante, se ha comprometido mucho a entrenarme y asegurarse de que lo dominara. Tenía una idea de por qué lo hacía, pero quería confirmarlo. ¿No es obvio? A la corporación Demon Slayer todavía le falta una Ashira de agua, alguien tiene que asumir el manto y supongo que espero que seas tú. Carajo, eso es exactamente lo que esperaba. Sentí un cambio repentino en el aire cuando el rostro de Hiyu adoptó una expresión de depresión. Pude ver indicios de vergüenza en su rostro. Pero tú eres el Ashira del agua. No soy el Ashira del agua, declaró con absoluta seriedad en su voz. Oh, Dios.
¿No debería suceder esto en la tercera temporada, que fue hace unos 6 años o algo así? No puedo enfatizar esto lo suficiente, pero yo era absolutamente horrible en este tipo de situaciones emocionales. Literalmente estaba huyendo de mis propios traumas y esperando que el tiempo me curara. ¿Cómo diablos iba a ayudar a alguien más con su trauma? ¿No es aquí donde entra en escena el personaje principal, Tanjiro? Por favor, trae tu trasero aquí. Debería decir algo, ¿no? ¿Qué quieres decir con que no eres el Ashira del agua? Nunca pasé la selección final, Seiji, dijo y apretó el puño. Solo soy un impostor que actúa como sustituto hasta que emerja el verdadero Ashira del agua. Lo dijo el mayor usuario de respiración acuática que jamás haya existido. Sí, claro. En realidad, yo también soy un impostor que actúa como Seiji Shigan hasta que el verdadero finalmente despierta. Ridículo. Lo siento, pero por favor discúlpeme. Diciendo eso, Hiyu se levantó y salió de la habitación. Solté un suspiro dramático y me dejé caer al suelo. Miré el techo, buscando a Dios entre las molduras de madera y los azulejos. Por favor, ayúdame. Al día siguiente. A la mañana siguiente, Hiyu me despertó como siempre y salimos a entrenar como siempre. Pero esta vez, tenía un plan diferente. Ayer tuve mucho tiempo para pensarlo y decidí arreglar a Hiyu y ayudarlo a resolver cualquier problema que tuviera. Ya no era un extraño para mí, así que no lo dejaría sufrir 6 años más de autotortura solo porque no me gusta lidiar con cuestiones emocionales. Puedo arreglarlo. Nos dirigimos a un espacio abierto donde pudiéramos entrenar, pero cuando llegamos allí, me negué a empezar a entrenar con él. No. Estábamos en un pequeño claro con un trozo de césped y un pequeño estanque al costado. Los árboles del bosque nos rodeaban para crear una barrera natural. El sol de la mañana se alzaba en el horizonte, su luz amarilla se reflejaba en las gotas de rocío de las hojas, creando brillos mágicos que deleitaban la vista. El aire frío de la mañana chocaba con el calor del sol sobre mi piel, creando una sensación agradable. ¿A qué te refieres con que no? Ya no quiero practicar la respiración bajo el agua. Ya he aprendido suficiente. Creo que debería practicar otro estilo de respiración, dije y me crucé de brazos. Deja de jugar, Seiji. Hiyu entrecerró los ojos. Nos quedamos mirando fijamente durante un rato, pero mis inquietantes ojos morados ganaron fácilmente la partida. Suspiró y dijo, ¿es esto por lo que dije ayer? Absolutamente, dije brutalmente honesto. ¿Qué deseas? Contexto por favor, para que pueda arreglar lo que esté mal contigo, respondí. No me pasa nada, dijo y luego murmuró en voz baja. Está bien, creo que estás lista de todos modos. ¿Eh? Fu. De repente Hiyu apareció frente a mí y, aunque lo vi, solo me di cuenta de él cuando ya era casi demasiado tarde. No era rápido de ninguna manera, Sanemi y Goro estaban a leguas por encima de la velocidad que Hiyu acababa de mostrar, pero casi me alcanza. ¿Cómo? Fue debido a su técnica. Se había acercado a mí siguiendo una trayectoria perfectamente lineal, por lo que mis ojos no notaron que se acercaba. Cuando algo se mueve hacia ti en una trayectoria perfectamente lineal barra recta, el aumento de tamaño es tan gradual que a menudo tus ojos no lo detectan. ¿Por qué los coches tienen luces rojas en la parte trasera? Era para que no chocaras contra ellos cuando el coche se detuviera de repente. Porque cuando conduces por una carretera recta y el coche que tienes delante se detiene de repente, es extremadamente difícil ver que se ha detenido o que te estás acercando cada vez más a chocar contra él, ya que ibas conduciendo hacia él en una trayectoria lineal. El mismo principio se aplica aquí. Hiyu corrió hacia mí en una línea perfectamente lineal, por lo que mis ojos desprevenidos casi lo pasaron por alto. Respiración acuática. Primera forma. Corte superficial del agua. Mis ojos no vieron vacilación en sus músculos cuando entró en acción. Su espada se dirigió hacia mí con la delicadeza de un pintor. Su hoja dejó un rastro de agua a su paso y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Él hablaba en serio. Me alejé rápidamente y Hiyu cortó el árbol gigante que estaba detrás de mí. El árbol cayó al suelo, provocando temblores en la tierra. Mis ojos miraron el tocón del árbol y noté su copa lisa como el cristal. Esa fue una muestra de lo limpios que eran sus cortes. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y me vi obligado a adoptar una postura. ¿Qué carajo? Si no quieres entrenar está bien. Él iba a su propio ritmo y yo me quedé sola, recogiendo los pedazos para entender lo que estaba pasando. ¿Por qué atacó de repente? Esta es una prueba, Seiji, no me desapruebes. Dicho esto, Hiyu se volvió borroso y corrió hacia mí.